Damas y caballeros, buenos días a todos. En el día de hoy, el Museo del Prado ha recibido una nueva adquisición, una obra que proviene del MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y no es nada más ni nada menos que número 1 de Paul Jackson Pollock, pintada en 1950. Esta pintura, de 2,69 por 5,30 metros, está realizada al óleo y en pintura acrílica sobre tela. Asimismo, puedo decir que esta obra pertenece al expresionismo abstracto, pero antes de todo, dejadme poneros en contexto. Venimos del siglo XIX, en donde nacen las ideas republicanas y liberales. Los monarcas absolutos comienzan a desaparecer a la vez que nacen las primeras democracias censatarias y el despotismo ilustrado de los reyes sobrevivientes. También nos encontramos con los primeros nacionalismos y revueltas populares, como la primavera de los pueblos, la unificación alemana, la unificación italiana y la consolidación de los Estados Unidos después de la Guerra de Sucesión. Finalmente, cabe resaltar el desarrollo de las ideologías sociales con el Manifiesto Comunista de Karl Marx. La transición del siglo XIX al siglo XX empieza a ser palpable, como la muerte de Victoria del Reino Unido y el fin total de la época victoriana. Los primeros años del siglo XX estarán marcados por conflictos geopolíticos de frontera, guerras por expansiones imperialistas y el auge de los nacionalismos, que desembocarán en la Primera Guerra Mundial de 1914, llamada la Gran Guerra. Asimismo, los antiguos imperios caen y comienza el capitalismo norteamericano tras haber salido ilesos de la Primera Guerra Mundial. La Revolución Rusa de 1917 daría paso también a otra futura superpotencia mundial, la Unión Soviética. Los años 1920, tras la Primera Guerra Mundial, Reino Unido y Francia sufrieron una gran pérdida de prestigio que le costaría volver a recuperar. Más tarde, en los Estados Unidos sucede el crack del 29, la mayor caída en la bolsa nunca vista. Esto sucumbiría al mundo en unos años de pobreza extrema, llamada la Gran Depresión, que daría como efectos mundiales fuertes tensiones sociales y políticas que a su vez permitieron la aparición de dictaduras. Este surgimiento de totalitarismos acabará desembocando en una nueva guerra mundial. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más sangriento hasta la fecha y modificó el mundo de una manera más radical. En 1945, al final de la guerra, tanto las potencias del eje como las potencias aliadas sufrieron enormes pérdidas humanas y materiales. La Sociedad de Naciones fue reemplazada por la ONU, que a diferencia de la anterior tuvo su sede en Nueva York y no en Europa. En 1948 se estableció formalmente el Estado de Israel, formado principalmente por una población judía, gracias al respaldo de Gran Bretaña y Estados Unidos. Asimismo, empieza el conflicto árabe-israelí y la India consigue su independencia a través de la revolución pacifista de Mahatma Gandhi. Durante esta década, las dos superpotencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética, rompieron su alianza y se enemistaron, convirtiéndose en líderes de dos bloques: el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, y el bloque del este, liderado por la Unión Soviética. En este momento nace la Guerra Fría. Finalmente, en la década de 1950, la disputa entre los dos nuevos ejes mundiales se intensificó notablemente con la Guerra de Corea y la Guerra Civil en China, el bando comunista apoyado por la Unión Soviética y el bando nacionalista apoyado por Estados Unidos. Ahora bien, en el siglo XX hay acelerados cambios tecnológicos y científicos. Por parte de los transportes se crean los primeros automóviles, aviones, transatlánticos y la fabricación en cadena. En las comunicaciones se inventarán la radio y la televisión. En 1905, el científico alemán Albert Einstein formula la teoría de la relatividad. Por parte de la música, nos encontramos un resurgimiento popular con el afloramiento de géneros como el jazz, el tango, el charleston y otros ritmos. Por otra parte, en pintura y escultura sobresalen los ambientes bohemios de los vanguardismos como el rayonismo, el orfismo, el constructivismo, el cubismo, el suprematismo, el surrealismo, el neoplasticismo y en general la pintura abstracta. Durante todo este contexto histórico se destaca Paul Jackson Pollock, nacido el 28 de enero de 1912 en Cody, Wyoming, Estados Unidos. Paul es el pequeño de los 5 hijos de Stella May McClure y Leroy Pollock. Su padre, Leroy Pollock, era agricultor y su madre, Stella May McClure, era una mujer con ambiciones artísticas. Cuando Pollock tenía 8 años, su padre, que era un alcohólico, dejó a la familia y el hermano mayor de Pollock, Charles, se convirtió en un padre para él. Charles era artista y se le consideraba el mejor de la familia.
tuvo una influencia significativa en las ambiciones futuras de su hermano menor. Mientras la familia vivía en Los Ángeles, Pollock se matriculó en la Manual Arts High School, donde descubrió su pasión por el arte. Fue expulsado 2 veces antes de abandonar la escuela por sus actividades creativas. Más tarde, se entusiasmó por el muralismo mexicano al conocer una obra realizada por José Clemente Orozco y Benton en Nueva York. Pollock, durante años, se dedica exclusivamente a viajar por el país y a dibujar. Entre 1935 y 1941 trabajó en el Proyecto Federal de Arte, programa de subsidios creados por el gobierno Roosevelt. En 1943 realizó su primera muestra en la galería neoyorquina Art of this Century. Sus primeras obras son todas realistas y representan escenas, pero, influido por el surrealismo, pinta cuadros como La loba. Contrajo matrimonio con la pintora Lee Krasner en 1945 y en 1947. Elimina de sus obras todo símbolo reconocible y empezó a pintar composiciones absolutamente abstractas por medio de una técnica que ha de convertirse en leyenda junto con el propio artista, el dripping o chorreado en castellano. Consiste en gotear y salpicar la pintura sobre una tela sin tensar, colocada en el suelo, cambiando así la forma de pintar de los tradicionales pinceles. Mediante este método creó obras como Full Fathom 5 y Lucifer o Marrón y Plata 1. 3 años después, su estilo se transformó al retomar la figuración en blanco y negro, dentro de un estilo muy virtuosista. De este último periodo se puede destacar Ocean Grimes y Peggy Guggenheim, se convirtió en sus mecenas. Finalmente, Jackson Pollock falleció en Springs, Nueva York, el 11 de agosto de 1956, al sufrir un grave accidente de automóvil cuando conducía su Oldsmobile convertible bajo la influencia del alcohol. Uno de los pasajeros, Edith Madheiser, también murió en el accidente, que se produjo a menos de 1 milla de la casa de Pollock. La otra pasajera, Ruth Klickman, artista y amante de Pollock, sobrevivió al accidente. Cabe destacar su obra El número 1, perteneciente al expresionismo abstracto, donde destaca su automatismo, utilizando como recurso la pincelada visceral o gestual, reflejando la expresividad del propio pintor de forma instantánea, abriendo un nuevo paréntesis. En su momento se pensó, y se ha escrito que en los momentos de la Guerra Fría este arte libre sirvió de propaganda frente al realismo social soviético, pero verdaderamente la idea del pintor era conseguir un estado de inspiración para conseguir una representación libre siendo un action painting. Asimismo, puedo decir que es un lienzo de gran formato, en el que siguiendo un procedimiento habitual del autor no tiene marco, ya que primero pintaba y luego recortaba. Después de colocar el lienzo sobre el suelo y tener la pintura o esmaltes u otros objetos a mano, Pollock solía anular la conciencia bien con alcohol u otras sustancias, comenzando a danzar y bailar, dejando líneas espontáneas y gotear o chorrear su pintura en diversas capas, de manera desenfrenada para que de esta forma aflorara el subconsciente. Cuando pintaba, no solía utilizar pinceles, sino palos, cuchillos, el propio bote o tubos de pintura, utilizando y experimentando con materiales como barnices, acrílicos, esmaltes, etc. El resultado de este proceso, como la intención del autor, eran crear líneas y trazos enérgicos que van y vienen como en un torbellino, en donde los colores puros no interactúan entre ellos, aunque Pollock suele superponer amarillos, grises, azules, negros, como manchas o como chorreados que llenan todo el lienzo, creando una máxima representación del horror vacui. Aunque parezca mentira, desde un punto de vista formal, el uso de una tela viene de los muralistas mexicanos y por lo que se refiere a la ejecución de la obra existe una doble influencia, la experiencia creativa y ritual de los indios navajos y la técnica inconsciente del automatismo surrealista utilizada por Miró y por Manson. La intensidad rítmica de sus creaciones puede relacionarse con los trabajos de Miguel Ángel, El Greco y Rubens, las obras de las cuales Pollock miró y copió durante su periodo de formación. Asimismo, las obras de Pollock han estado consideradas el paradigma del nuevo arte norteamericano, y su particular estilo creativo se ha querido ver como un precedente de happenings y del body art. Finalmente, cabe resaltar que no existe un tema en concreto, sino que al igual que en el jazz, la obra se va realizando y formando a medida que se ejecuta, surgiendo múltiples variaciones. No existe un centro de atención o punto de tensión, sino que la mirada se desplaza y recorre todo el cuadro hacia los bordes. Lo importante es el acto de pintar y el cómo se ha expresado ese acto.
Muchas gracias a todos.